Vivir desde el espacio sagrado de tu corazón. Vivir con la energía sagrada de Munay. Vivir desde ese centro del corazón, desde esa dimensión donde está tu ser sagrado. Vivir esta vida, esta existencia, con la vibración del Munay, con esa energía, con esa fuerza de voluntad que nace y que se manifiesta desde nuestro Munay, desde nuestro corazón. Ese centro, ese punto, ese campo de energía de Munay que está en nosotros aquí en este espacio sagrado, es un punto de conexión con la energía de Inti Tayta, con la energía consciente de Mama Quilla, con la energía de las chascas. Significa que hay un sol, hay una estrella en ese punto, adentro, aquí, en nuestro corazón, en nuestro Munay. Ese movimiento, vibración y conexión, esa manifestación de esa energía desde el Munay, eso es lo que le da sentido a la vida. Eso es lo que le da fuerza y poder a nuestro ser. Porque está conectado con nuestro Tayta Inti, con su luz, con nuestro chasca que está en el Hanajpacha, Mama Quilla y nuestra Pachamama, que está conectado con nuestros ancestros y con nuestra Pacarina, nuestra fuente de origen. Y está conectado a ese origen, a esa fuente consciente de la energía Munay, del Munay Pacha. Toda esa fuerza cósmica solar, toda esa energía, toda esa conciencia que emana hacia nosotros, desde nosotros, eso es lo que nos da la gran oportunidad de vivir esta vida, esta existencia con tanta belleza, hermosura, con una lindura, esta existencia, donde esta existencia se convierte en algo maravilloso, bello. Cuando tú aprendes a vivir, buscas, reconoces y aprendes a vivir con esa fuente inagotable de energía de Munay, desde tu adentro, desde afuera, entonces tu vida va a cambiar completamente. Tu vida va a tener un camino claro, un sentido consciente, y descubrirás el poder interno de tu ser sagrado. El poder del Munay que yace dentro de ti. Eso es lo que todo ser busca, tener una fuerza de voluntad para vivir esta vida, para afrontar esta vida, para enfrentar y para desafiar y para vivir esta vida con sentido, con esperanza. Y más allá de ello, esta vida vivirla con ánimo y con fuerza de voluntad de nuestro ser, desde nuestro mundo. Eso nos encamina al espacio sagrado o al camino de nuestros ancestros y al camino específicamente de Munay Kawsay. Munay Kawsay entendido o entendiendo Munay Kawsay significa vivir con voluntad, con una voluntad propia que nace y se origina de nuestro ser
Y esa voluntad y esa fuerza y ese poder de voluntad que tiene nuestro ser y que está alimentado, alineado y conectado con la fuente suprema del Munaipacha. Y significa vivir con ánimo esta vida. Cuando una persona no vive con ánimo, no tiene ánimo para vivir, no tiene ánimo para existir, ya no tiene ánimo para nada, entonces significa que eso no es Munai Kausai. Munai Kausai quiere decir vivir esta existencia, esta vida con fuerza de voluntad de nuestro ser, nuestro corazón, más que todo con el ánimo de nuestro ser, el poder del ánimo que nos mantiene con vida. Y eso es lo que podemos traducir del Munai Kausai o del Munai, de la fuerza y el poder del Munai que nosotros tenemos. Recordarán ustedes cuando nosotros hacemos la ceremonia de ánimo Wahai, la han cambiado la palabra ánimo, ¿no es cierto? Pero ánimo Wahai es una ceremonia para recobrar, para traer de vuelta la ánima, el ánimo o la ánima de la persona. Aquella fuerza motriz, aquel poder, aquella energía que lo motiva a la persona, que lo mantiene con motivación o que lo mantiene con ánimo. Entonces cuando la persona, por X razones, haya sucedido ciertos acontecimientos como mancharisca, chiquisca o pachajapiscan, o que su nuna, su ánimo o su kalpa, su illa o su kamaquen se haya quedado en algún otro lugar o haya sido atrapado o se haya dividido, entonces es cuando la persona sufre las consecuencias y se queda sin ánimo, sin fuerza, sin voluntad, sin ánimo de vivir. Entonces, en la ceremonia, eso lo traemos de nuevo, la reincorporamos, lo integramos, lo reintegramos y lo traemos de nuevo al cuerpo físico para que este cuerpo físico siga teniendo ese ánimo de vida o siga viviendo con ese ánimo, con esa fuerza, para que siga viviendo de esta forma. Entonces, pues a eso me refiero cuando yo digo que significa vivir con ánimo esta vida, esta existencia. Porque si no vivimos con ánimo, pues no tiene sentido nuestra vida. Entonces, por otro lado, el Munai Kausai, acompañando a esta fuerza vital, a esta fuerza motriz del ser que tenemos, el Munai Kausai es despertar o poseer una pasión profunda y fuerte de nuestro ser. Una pasión y un deseo sagrado que nace de nuestro ser, pero que está relacionado con Munai Kausai, para vivir esta vida. Ese deseo, esa pasión es para la vida, o sea, vivir con una pasión y con un deseo profundo de seguir explorando, viviendo esta vida. Donde nosotros, según la ley del Munai Kausai, encontramos un gusto. Incluso encontramos el sentido de la vida en esta existencia, en este cuerpo, cuando la vida se vuelve hermoso, bello y maravilloso. Gracias al Munai Kausai o gracias al poder y la fuerza y la vibración del Munai que estamos hablando. Entonces, así la vida se vuelve lindo, muy atractivo para cada uno. Cuando la vida tiene sentido, cuando la vida es hermoso, bello, lo ve cuando una persona lo vive de esta forma, entonces pues la pasión, el ánimo, la voluntad crece más. Y cuanto más crece el deseo, el ánimo, la voluntad, más bello y hermoso se vuelve la vida. Ambas cosas que vamos experimentando, seguimos viviendo, tejiendo la energía del Munai Kausai. Por supuesto que Ajin Kausai, cuando hay Munai Kausai, inmediatamente ya estamos viviendo el Ajin Kausai. Entonces ese es el Munai Kausai, pero que eso ¿dónde se centra? ¿Dónde se encuentra eso?
¿Ese Munay se encuentra aquí? No. ¿Dónde se encuentra? El Munay se encuentra acá, acá. Otros dicen, hermano Tito, mi corazón está al costado, ¿no es cierto? Por supuesto, físicamente está allí, pero estamos hablando de que el Munay es una fuerza que se centraliza en el centro del ser, que se encuentra acá. Por eso cuando nosotros ponemos las dos manos de esta forma, en Chakana, sí estamos tocando nuestro zonco también y estamos centralizando al centro. Donde nosotros esa fuerza centralizamos, equilibramos, y conectamos, armonizamos esa fuerza dentro de nosotros, con nosotros. Entonces, esa fuerza de Munay, si se encuentra ahí, significa que vivir Munay Kausai no es vivir con la mente, no es vivir con la mente. O sea, al Munay Kausai no se puede alcanzar con el pensamiento, ni el conocimiento, no se puede alcanzar con experiencias vanas o superficiales del ser o de la vida. Al Munay Kausai solo se puede acceder, se puede vivir, se puede experimentar solo desde el centro del Munay. Desde ese campo, desde esa dimensión, desde ese centro, y vivir con esa energía y con esa fuerza. Eso es el camino, la forma que nos enseñaron nuestros ancestros para vivir el camino del Munay Kausai. Entonces, el Munay Kausai está basado en la voluntad, o mejor decir, en la fuerza de voluntad de nuestro ser interno. Significa que para vivir el Munay Kausai y para vivir bien, en este caso, no buscamos fuera de nosotros el Munay Kausai. No buscamos más allá de nosotros. O no buscamos donde no hay. Sino buscamos el Munay Kausai dentro de nosotros, que está aquí con nosotros y está con nosotros. Y solo nos falta reconocer, identificar esa fuerza, esa conciencia, ese poder que está con nosotros. O sea, esa es la fuerza de voluntad de nuestro ser desde el corazón, o sea, el centro de nuestro ser. Significa que todos podemos encontrar el Munay Kausai. Significa que todo ser, toda persona, podemos lograr, podemos alcanzar, podemos encontrar el Munay Kausai en nuestra vida. Siendo así, pues, el Munay Kausai también se encuentra en la forma externa o en el mundo externo de nosotros. El mundo externo, el Munay Kausai, nosotros estamos no solamente manifestamos o proyectamos desde nuestro ser, nuestra energía hacia el exterior, sino también desde el exterior recibimos energía de Munay, recibimos las enseñanzas de Munay, recibimos la conciencia de Munay, recibimos toda esa energía de Munay Kausai para nosotros. Significa que estamos alimentados por toda esa fuerza de energía de Munay Kausai. ¿De dónde viene eso? Por supuesto que de nuestros padres y madres, que más luego lo vamos a aclarar. Por otro lado, que cuando nosotros estudiamos un poco más profundo y en diferentes etapas y dimensiones el Munay Kausai, nos lleva a una parte donde es necesario tocar en este curso que Munay Kausai lo recibimos, lo entendemos o lo interpretamos o lo practicamos en nuestra vida como un mandato del ser, un mandato de nuestro ser, un mandato de nuestro Munay, que es un mandato que quiere decir que esa es nuestra misión, nuestro propósito de vivir el Munay Kausai. ¿No es cierto? O sea, significa que nosotros, así como nuestros ancestros y así como todas las energías y así como todos los seres, tenemos que ejercer esa fuerza, ese poder desde adentro de nosotros, ese deseo, esa voluntad
desde adentro. Significa que es una ley, el Munay Kausai es un mandato para nosotros para vivir de esta forma. No podemos vivir desanimados, sin ganas, sin fuerza, ya muriéndonos, o ya no, ¿qué será de mi vida? Ya no quiero vivir, no tengo fuerzas para vivir. ¿No? O sea, eso no es la ley. El Munay Kausai nos dice que es un mandato vivir con fuerza y ánimo de nuestro ser, vivir con esa voluntad, vivir descubriendo ese poder interior que nosotros tenemos, y cuando nosotros despertamos, cuando nosotros nos empoderamos de ese poder de Munay Kausai, entonces más se activa, más despierta, más fuerza tenemos, más intención tenemos y más ganas de vivir tenemos. Eso es lo que nos dice la ley, el mandato de Munay Kausai. Pues esto, el Munay Kausai, significa que es, por no decir obligatorio, que es un mandato, que debemos cumplir, que nuestro ser debe cumplir, que todo ser debe cumplir este mandato. En otras palabras, es el cumplimiento del ser en el camino del Munay Kausai para que su vida tenga sentido. Entonces, el Munay Kausai es una orden, es una ley. Una orden, una ley del ser, de la forma en que debe vivir, de la conciencia que debe tener acerca de la vida y del camino que debe reconocer y de las fuerzas y energías que debe reconocer, activar, trabajar y operar con esas fuerzas esta existencia, porque sin estas fuerzas, sin estas presencias, no es posible vivir el Munay Kausai. Entonces eso nos lleva de que nosotros tenemos que reconocer dentro y fuera de nosotros aquellas fuerzas de Munay que nos van a impulsar, que nos van a motivar y que nos van a ayudar, guiar en el camino. Entonces, recalcando, la fuerza, la energía, el poder del Munay Kausai se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. Y más allá del simple hecho del ser de este cuerpo o de la forma del ser humano, se encuentra más allá. Quiere decir que se encuentra, por ejemplo, cuando nosotros decíamos de la fuente, para esto tenemos que tocar un punto o una fuente del Munay Kausai, Munay Kalpa, Munay Kausai. ¿De dónde nosotros nos alimentamos? ¿De dónde nosotros nos fortalecemos? ¿O con qué fuerzas nosotros operamos o interactuamos en este mundo para tener un Munay Kausai? ¿O quién nos alimenta a nosotros? Entonces, allí es donde si nosotros estamos abiertos, si nosotros reconocemos y aceptamos y nos abrimos, allí es donde el amor y el poder de la Pachamama, de nuestra Madre Pachamama, de nuestro Padre Pachataita, de nuestras deidades ancestrales, de nuestras deidades cósmicos solares, ellos nos soportan, nos sostienen, nos alimentan a nosotros con su Munay, con su amor. ¿No es cierto? O sea, allí se encuentra, cuando nosotros encontramos una conexión con Pachamama, con nuestros apos, con nuestras deidades cósmicos solares, allí donde se encuentra la energía y el poder del deseo, el gusto y el ánimo. O sea, quiere decir que cuando uno descubre el secreto, descubre las bondades o descubre lo que esto significa, la conexión entre nosotros y nuestros padres, eso despierta en nosotros un deseo más profundo, cada vez más profundo. Eso despierta en nosotros el gusto de disfrutar de esa conexión, de esa relación, de esa comunicación, y nos da más ánimo para vivir.
nos da más motivos y más ánimos para vivir. Porque sabemos que no estamos solos, sabemos que no estamos enfrentando esta vida con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio muna, y no solamente, sino estamos alimentados por una fuerza superior, por un muna superior, por una fuerza de voluntad, por un ánimo, por una energía de munai más poderoso, más fuerte que este cuerpo. Entonces, en esa forma invisible, la vida va teniendo sentido profundo y el Munai Kausai se va experimentando a niveles muy profundos. Y eso no se puede interpretar muchas veces con la mente, sino que lo sentimos, lo vivimos adentro. Y eso es algo muy hermoso que cada uno tenemos que abrirnos a explorar, a experimentar la comunicación, la conexión y darnos la oportunidad de poder conectarnos con nuestros Atmas, con nuestra Pachamama. Ese es el camino que nos depara para todos los seres que queremos alcanzar el Munai Kausai. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso significa haber buscado y encontrado la fuente inagotable de la energía Munai, la fuente inagotable de esa conciencia Munai, ¿no? Haber encontrado esa fuente, esa fuerza de ánimo, de ánima, ese poder que impulsará, que animará, reanimará, moverá, motivará nuestra vida, nuestra existencia. Si nosotros nos motivamos o encontramos motivos, y también hay otras fuerzas que a nosotros nos mueven, nos animan, nos mueven a nosotros, y que encontramos el deseo, el gusto de vivir y el ánimo de vivir, tenemos una fuerza para vivir, significa que hemos encontrado el camino del Munai Kausai, significa que ya lo estamos experimentando el Munai Kausai. Pero a pesar de que ya lo dije, puedo volver a preguntar, ¿cuándo sabemos que estamos viviendo o cuándo sabemos que hemos alcanzado el Munai Kausai? ¿Qué responderías? ¿Cómo te das cuenta tú que estás viviendo ya el Munai Kausai o todavía no lo estás viviendo? ¿Cómo te das cuenta de este punto? ¿Cómo sabes que estás experimentando o se está moviendo un poder, una fuerza de Munai Kausai adentro de ti? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo lo sabemos? Cuando tienes una fuerza, una potencia adentro de tu ser para vivir. Cuando hay esa fuerza de ánimo para vivir, está contigo, está despierto, está activo. Por nada del mundo te desanimas a vivir. Hay una fuerza que te impulsa a vivir esta vida. Cuando tu Munai es una orden, ¿qué quiere decir cuando Nas decía de la orden? Esa energía de Munai Kausai, esa energía de Munai es una orden. Cuando tu Munai es una orden. ¿Cómo? Cuando lo que tú deseas, cuando lo que tú quieres, cuando lo que tú buscas es real, se cumple, se manifiesta. Significa que el poder de tu Munai ya alcanzó a un nivel superior de conexión, activación y despertar de tu Munai. Mientras no sucede eso y solo deseas y deseas, quieres y quieres, buscas y buscas, amas y amas, pero no se da, no se manifiesta, es porque hay algo que trabajar porque todavía no hemos movido, no lo hemos removido, no lo hemos despertado esa fuerza. Entonces, significa que has encontrado el Munai Kausai. Y al mismo tiempo, encontrar el Munai Kausai es cuando tú estás cargado de una fuerza, de un poder propio. Una fuerza de voluntad, un ánimo de vivir. Cuando tú amas,
este cuerpo, cuando tú amas esta vida, cuando tú amas con, por supuesto, el amor en lo más sagrado, no me estoy refiriendo a un amor basado en la ignorancia, a un amor basado en la superficialidad o en el cuerpo. Estoy hablando de un amor que va más allá del amor espiritual, del amor energético, del amor consciente que manifiestan nuestros padres y madres en ese nivel. Entonces significa vivir amando todo esta vida, amando todo lo que no se ve y lo que se ve. Cuando amas todo, no hay conflictos, no hay problemas, desaparece todo, porque cuando amas y cuando recibes el amor y cuando amas, todo está bien, todo está tranquilo, todo está en orden. Entonces significa vivir, pues, cuando nosotros vivimos con esa fuerza de amor y voluntad, o el deseo, pero lo que nosotros manifestamos también recibimos. O sea, que hay una ley de reciprocidad, hay una ley de Ain. Significa que todo en nuestra vida, lo que amamos, lo que queremos, lo que deseamos, lo manifestamos o nuestros padres lo manifiestan para nosotros, o alcanzamos a esa manifestación. Cuando el Munay haya desarrollado bastante. Entonces, pues ese es al mismo tiempo mantenerse en ese camino de Munay Causa es mantenerse con ánimo, con amor y fuerza para seguir viviendo. La voluntad y el deseo convincente que debemos sostener, que debemos mantener en nuestra vida. Porque digo mantener, porque es como cuando nosotros tenemos una fuerza, un deseo, tenemos que mantenerlo vivo, activo, consciente, porque es como el fuego. Si tú no pones al fuego leña, en unos minutos ahora se va a apagar. Pero si tú alimentas con leña un poquito, fuego, el fuego sigue ardiendo, ¿no es cierto? Como el incienso, cuando ponemos el incienso sigue habiendo, ¿no es cierto? Entonces, de la misma forma, sigue moviéndose, sigue vibrando nuestra energía de Munay cuando nosotros mantenemos esa voluntad, ese deseo convincente, ese deseo infinito, esa fuerza de seguir viviendo, ¿no? Y manteniendo todas nuestras fuerzas. Y eso nos mantiene a nosotros y nosotros también mantenemos al mismo tiempo a esas fuerzas que interactúan con nosotros. Entonces, eso significaría, pues, para nosotros, en Munay Kausai, reconocer y ejercer. O sea, hay que reconocer esas fuerzas que estoy hablando. No lo podemos ignorar. Tanto dentro de nosotros, fuera de nosotros. Entonces, el Munay Kausai se da, es cuando nosotros reconocemos y ejercemos esa fuerza de voluntad, ese ánimo de nuestro ser, con una fuerza. O sea, en otras palabras, lo que ya está en nosotros, lo que ya encontramos, tenemos que ejercerlo, tenemos que moverlo. Cuando nosotros reconocemos, significa que hemos visto esa fuerza, hemos tocado esa fuerza, cuando lo hemos y somos conscientes de esa fuerza que nos alimenta. Y cuando una vez que lo reconocemos, entonces comenzamos a ejercerlo. No vamos a esperar todavía que algo extraordinario pueda suceder en nuestra vida, sino simplemente comenzamos a ejercerlo, esa fuerza. Entonces significa pues darle ánimo, darle fuerza a nuestro ser, a nuestra energía, a nuestro momento. Significa pues, por ejemplo, cada mañana levantarse. Cuando cada mañana te levantas, cuando anteriores las otras enseñanzas que hacíamos, cuando saludas al Taita Into, te encuentras con los apus, con el viento, con la naturaleza. Entonces tienes que amarlo, quererlo. Y tienes que levantarte con un ánimo, con una fuerza y saludar alegre, contento, feliz y decir, buenos días, Taita Apuyay, Sumak Punchay. Buenos días, Taita Intillay.
Sumas poncha y Tokio Koramamakuna, Tikamamakuna. O sea, es activar, despertar desde adentro. Y automáticamente eso a nosotros nos va a alimentar. Cuando nosotros ejercemos esa fuerza motriz, ese energía de Munai Kausai, entonces se va a manifestar en nosotros cosas que nosotros vivimos o cosas que nosotros deseamos, buscamos, según la ley natural se cumple. Porque ya lo estamos viviendo, ya lo estamos experimentando, ya lo estamos manifestando, ya lo estamos explorando esa fuerza, ya lo estamos moviendo, ya lo estamos ejerciendo, ya lo estamos entrando en acción con esa fuerza. Y cuando ya estamos entrando en esa acción, se están ordenando las cosas en el Pacha, tanto afuera, tanto dentro de nosotros. Entonces después solamente viene el cumplimiento. ¿Tú quieres felicidad? Amanece feliz, expresa felicidad, aunque adentro todavía no hay felicidad. Tú no quieres tener problemas, quieres vivir libre de problemas, entonces vive como, esa mañana amanece como si no tuvieras problemas. Entonces la fuerza, el ánimo, el poder del Munai va a comenzar a cambiar las cosas dentro de ti, fuera de ti, con la fuerza y la ayuda de nuestros apus. Eso es lo que comienza misteriosamente a suceder. Y eso es lo que tienes que hacer. Es por eso que naturalmente tu vida va cambiando y que todas las cosas que tú deseas con pureza, con esa fuerza, con tu corazón, con esa energía de Muna, y cuando tú deseas algo, se va a cumplir. El cumplimiento es una ley, porque ya lo has estado viviendo espiritualmente, energéticamente, anticipadamente, ya lo has estado viviendo. Aunque no se manifestara, no sería mejor, aunque no se cumpliera, no sería mejor que vivieras feliz a pesar de que hay problemas, contento a pesar de que hay dificultades. ¿No sería bueno vivir con esa fuerza, con esa voluntad de ánimo, a pesar de que ya no hay fuerza adentro para vivir? No necesitamos esperar nada a cambio para vivir de esa forma. Eso nace de nosotros. Esa fuerza de Munai, esa fuerza de voluntad de nuestro ser, de nuestro Munai, tiene que estar activo, en acción con nosotros. Cuando pensamos, cuando hablamos, cuando levantamos cosas, cuando viajamos, cualquier cosa que estemos haciendo. Tienes que dar toda tu intención, toda tu fuerza. De ti tienes que dar, no limitarte. Eso crea cosas importantes, misteriosas en nuestra vida. Pues eso es pues cuando nosotros decíamos que la fuente del Munai, eso es cuando nosotros estamos conectados a una fuente de Munai. O sea, significa que si nosotros pedimos a nuestros padres, a nuestras madres, al Munai Pacha, que nos guíen, que nos fortalezcan, que nos den razones, motivos para existir, que nos den fuerza a nuestro ser, que den fuerza a nuestro corazón, que den un poder a nuestro Munai, a nuestro corazón, a nuestro Munai. Entonces, ellos nos van a tocar, ellos nos van a ayudar, nuestros apus, y a Tercehuiracocha, nos van a dar una luz. Entonces, entonces identificamos varias fuentes de esa energía. Fuentes de esa energía de Munai, Kausai, fuente de energía Munai, está en la Madre Tierra, está en la naturaleza, está en Taita Inti, y está en nuestros apus y nuestros ancestros. Está en nuestro Pachataita, en nuestro Pachamama, que nos ama incondicionalmente a cada uno de nosotros. ¿No es cierto que nuestra Pachamama nos ama incondicionalmente a cada uno de nosotros? Entonces, ¿por qué no invocar, por qué no abrirse y pedir esa conexión o ese amor de la Pachamama para tu corazón, para tu vida? Lo va a hacer, porque es una madre que ama a sus hijos. Entonces, la energía de Munai para la vida está emanando de ellos hacia nosotros. Y cuando nosotros recibimos esa energía de Munai a través de la respiración, o cuando nosotros nos abrimos, o a través de la ceremonia, o cuando cerramos los ojos, o cuando tocamos la Madre Tierra, al Pamama, cuando esperamos a los sapos, entonces se abre en nosotros y ellos nos alimentan.
cuando nosotros estamos con esa energía de Munay activo, despierto, conectado, nosotros comenzamos a emanar esa energía de Munay causa. O sea, nuestra vida es Munay, ¿no? Es nuestra vida como que se vuelve muy hermoso, bello, nuestra existencia, agradable. Y pues cuando comenzamos a experimentar eso, muchas veces lo olvidamos, cómo nosotros, qué esfuerzos hemos hecho, qué sacrificios hemos hecho para lograr, y después nos perdemos y dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Entonces, en este caso es muy importante mantener, decía antes, mantener esa energía, esa conciencia, a través de tu palabra, a través de tu pensamiento, a través de tu mirada, a través de tus movimientos, a través de tus posiciones, a través de cualquier forma de experiencia y manifestación de tu ser, manifestar, mantener esa energía, esa fuerza del poder del Munay Causa. ¿Está claro? Entonces, significa que cuando vives en comunión, conexión, comunicación con nuestros padres y madres cósmicos, significa que de por seguro vas a recibir eso. De por seguro tu vida solito se va a ir arreglando. Cuando tú vives en conexión, en armonía, en comunicación con nuestros padres y madres cósmicos solares y pides que ellos te conduzcan al camino del Munay Causa y te abran el Munay Causa y que ellos puedan abrir tu camino y que ellos te puedan proteger, cuidar, mantenerte en el camino. Entonces, pues, estoy muy seguro de que vas a encontrar el Munay Causa. ¿Por qué? Porque ellos nos aman, nos quieren, nos aprecian. Ellos quieren nuestro bien. Nuestros apus, nuestra Pachamama, nuestros ancestros, ellos quieren que nosotros estemos felices. Quieren que nosotros vivamos tranquilos en nuestra vida. Quieren que vivamos en comunión, en comunicación con ellos. De esa forma se genera el Munay Causa. Nos desconectamos de ellos, nos olvidamos a ellos, ignoramos a ellos. Entonces no hay Munay Causa. Reconocemos a ellos, amamos a ellos, honramos a ellos, ofrendamos a ellos, expresamos a ellos, preguntamos a ellos, dejamos que nos guíen a ellos. Llegamos a su corazón y encontramos el camino del Munay Causa. Y la vida cambia de esa forma. Porque ya no estamos pues con una fuerza inconsciente o superficial que uno haya generado desde más antes. Esos son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta para el Munay Causa. Pues eso significa permanecer en constante conexión con nuestras deidades de nuestra tradición, deidades o energías y seres. O sea, me refiero en conexión con quienes. Es decir, tenemos que establecer una relación, una conexión con nuestras deidades, con las fuerzas y energías cósmicas y naturales y con los seres sagrados que nosotros llamamos nunas. Porque en los espacios donde nosotros vivimos existen diferentes categorías, diferentes niveles, diferentes tipos de seres. Comenzando del espíritu de nuestros ancestros y ancestras. Y el espíritu de los achichiles, guamaníes y los apus. Entonces, eso significa pues que mantener, alcanzar esa conexión de Munay. O sea, la conexión tiene que ser desde el corazón, desde el Munay. No tiene que ser con la mente, no tiene que ser de otra forma. Tampoco, no puede ser el que tiene más plata, no puede tener más conexión. El que tiene menos plata va a tener menos conexión, no. O el rico va a tener más conexión y el pobre no va a tener menos conexión. No se trata de eso. O el que ha hecho más sacrificios, el que ha hecho menos sacrificios, va a tener mejor Munay Causa. No. O sencillamente el que tiene más conocimiento, más sabiduría. O el que hace más ceremonia.
Puede haber, puede haber una profunda sabiduría, puede haber una conexión profunda en la ceremonia. Podemos ofrendar a través de la ceremonia. Podemos peregrinar. Podemos hacer muchas cosas. Pero si no tenemos, si nosotros no estamos conectando con nuestros padres y madres desde nuestro corazón, desde nuestro Munay, todo lo que hagamos no tiene mucho peso. Claro, no es que es por gusto, sí tiene, pero tendríamos que hacer mucho sacrificio para eso. Pero si nosotros, sin que interfiera otras partes como la mente, la superficialidad, la jucha, muchas cosas, si nosotros entramos en nuestra pureza, en nuestra conexión, y si nosotros establecemos una conexión, una relación directa de nuestro corazón con nuestros padres y madres, entonces eso es lo que vale, eso es lo que pesa más. Y eso es lo que ven nuestros apus, eso es lo que ven nuestros padres y madres, todas nuestras deidades. Ellos observan y ven el corazón que tenemos y el tipo de persona que somos, de acuerdo a eso. Si nos merecemos o no nos merecemos, ellos nos protegen, nos cuidan, nos guían. Entonces, para encontrar, pues, para establecer y encontrar ese camino del Munay Kausai, es importante porque sí o sí donde sea vamos a viajar. No quisieras que tu vida sea feo, problemático, difícil. Quisieras que tu vida, tu camino sea tranquilo, hermoso, bello, lindo tu camino. ¿Y cómo vas a lograr eso si tú ignoras todas las cosas? Vamos a encontrar eso en Munay Kausai cuando nosotros reconozcamos, honremos y establezcamos una relación, una conexión con todos los que nos encontramos en nuestro camino, ya sean seres con forma, sin cuerpo, sin forma, con forma, con cuerpo, sin cuerpo, ya sean seres visibles, invisibles, y las fuerzas que operan en el espacio donde nosotros nos encontramos. Esas fuerzas nos tienen que favorecer a nosotros. Y la mayor vibración de esa fuerza de Munay se ejerce con el Munay, con las fuerzas cósmicas y naturales en el espacio, no con otras partes de nuestro ser. Entonces, hasta este punto estamos viendo que hay dos espacios, ¿no? Para resumir o clarificar un poquito. La fuerza y el poder del Munay para la vida, para vivir esta vida, se encuentra uno dentro de nosotros. Cada uno tenemos. Muchos lo tienen despiertos, muchos lo tienen medio dormitados, muchos no lo reconocen, no lo han identificado, ni siquiera tienen idea que tienen adentro ese Munay, ese poder, esa fuerza de Munay que nos han otorgado y que nos han entregado nuestros padres. Pero ese Munay, esa fuerza, ese poder que tenemos dentro de nuestro ser, nuestro Munay, no va a funcionar, no va a activarse, no va a operar si nosotros no despertamos, no activamos, no movemos, no entramos en acción y no practicamos, como decía antes. A pesar de que hagamos eso, no va a ser lo mismo, en el mismo nivel, si es que nosotros ignoramos las otras fuerzas externas que están a nosotros, o sea, el mundo externo, que el Munay, la energía y la fuerza, el poder de Munay que proviene de nuestros padres y madres hacia nosotros, de los elementos sagrados, de todas las energías sagradas y de aquellos seres, espíritus que nos acompañan en nuestro camino. Ellos nos aman, nos quieren y quieren que estemos bien, quieren que estemos felices. Y si nosotros no nos abrimos con nuestro corazón, ellos tampoco no nos van a poder guiar a nuestro corazón. La guía a través del de Munay Kausai, la guía ocurre a través del corazón, a través del Munay. Cuando está abierto, a través del Munay ellos guían, no a través de la mente. En Munay Kausai ellos guían a través del corazón. Por eso nuestro corazón, nuestro Munay tiene que estar puro, limpio, sin contaminación, sin confusiones. Y no mal educados o mal instruidos el Munay del corazón, porque muchos lo tienen mal educados, mal instruidos, mal acostumbrados.
Entonces, esas cosas hay que tener muy en cuenta. Cuando tenemos esas dos cosas, una cosa interesante sucede, o sea, en otras palabras, cuando nosotros reconocemos, asumimos y nos conectamos con esa fuerza del mundo que está adentro y con la fuerza del mundo que está fuera de nosotros, de nuestros padres y madres, cosas interesantes comienzan a suceder. Por ejemplo, cuando está sincronizado, armonizado con esas fuerzas, nuestro Munai, cuando está conectado y cuando está vibrando en la misma forma, dimensión, nivel, dirección, todo lo que sentimos y deseamos se realiza, se cumple. O sea, si alcanzas, entras a ese estado, a ese nivel de conexión con nuestros padres, nuestras madres, y el Munai se conecta, todo lo que tú deseas, todo lo que tú buscas, todo lo que tú sientes, se va a manifestar ahorita, más tarde, mañana o en el futuro. Se va a manifestar. Porque eso es como sucede cuando es sagrado y cuando está conectado con ellos, cuando está aprobado, observado y dirigido por ellos el mundo. Si solamente nace, sale de ti bajo caprichos o bajo la jucha, bajo la superficialidad o bajo el oportunismo, entonces, o probablemente no se dé, ¿no es cierto? Entonces allí nos damos cuenta que está guiado por nuestros padres, por nuestras madres, el Munai, nuestro Munai. Y si es así también, lo que buscas vas a encontrar. Lo que sabes se va a manifestar. Lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, lo que tú quieres va a llegar o se va a manifestar. Lo que anhelas tú, lo que tu ser anhela, lo que tú sueñas siempre, lo vas a alcanzar o se va a lograr, se va a cumplir. Porque se está dando a nivel sagrado, ¿sí? Eso es otro espacio. Y cuando vibramos y nos conectamos con esa fuerza, con ese poder, con nuestros padres, no hay nada que no se pueda dar. No hay nada que no podamos lograr o cumplir mientras estemos conectados y mientras estemos en sincronía y vibrando con la energía de ellos. Por supuesto, cuando digo que no hay nada que no se pueda cumplir, estoy hablando en el camino del ser de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a lo que busca, de acuerdo a lo que entiende, de acuerdo a su evolución, de acuerdo a su pureza y de acuerdo a muchas cosas que en el camino va tejiendo en el camino del Munai Kausai. Entonces, allí, si tú viniste con una misión, con un propósito a este mundo, por supuesto que eso también, ¿no? Ese propósito, esa misión, está conectado con ellos, con tu camino. Y cumplir ese propósito, esa misión, es cumplir los deseos del mundo, del corazón. Lo que el ser quiere, lo que el ser ama hacer. Y es una de las formas de fuerza y ánimo que el ser encuentra al cumplir y al hacer su propósito y su misión. Ahí donde se encuentra y donde radica la voluntad profunda y el poder del ser, del mundo. ¿No es cierto? Entonces, cuando es así, cuando está sincronizado, conectado, y cuando es verdadero, y cuando es puro, entonces hay una fuerza que nos hace cumplir, y hay una ley que nos permite cumplir, y hay una aprobación de los padres que permiten que eso se dé. Entonces, en otras palabras, la energía, la fuerza, la conexión del Munai Kausai, la energía de Munai, nos lleva a que experimentar esta vida, nuestro ser, y todo en esta vida, todo lo que es lindo, todo lo que es bello y hermoso. A esa dirección, a ese camino, a ese espacio nos conduce el Munai Kausai.
y la vida se convierte en algo maravilloso, muy precioso. Porque eso es el Munay Kausai, porque así se tiene que convertir en nuestra vida y así tenemos que vivir nuestra vida, porque no tenemos por qué vivir de otra forma. Pues es por ello que nosotros tenemos que estar abiertos y reconocer y que nuestra fuerza de Munay va a ser guiada por algo que es sagrado, por algo que es muy especial y que es algo que está más allá de este cuerpo. Por tanto, ¿cuáles serían los espacios, o podríamos decir los pasos del Munay Kausai? ¿Cómo nosotros podemos experimentarlo? Y allí nos dice que nosotros, como primer paso, debemos sentir, desear algo bueno, algo sagrado, no malas cosas, no. El principio, la ley de Munay Kausai para lograr una vida hermoso, bello, una vida muy lindo, una vida que desea nuestro ser, una vida de que aspira a nuestro corazón, nuestro Munay. Debemos sentir y desear lo que es bueno y lo que es sagrado. Allí está el camino, porque si tú sientes algo malo, alguna hucha, algo que no es sagrado, entonces eso te va a llevar a un camino difícil. No vas a encontrar el Munay Kausai. Pero desea y busca eso lo que quieres, lo que deseas, con tanta fuerza de voluntad, que nace de tu ser desde adentro. Entonces activarás el poder interno de tu ser, el poder del Munay que hay dentro de ti. Solo si deseas cosas buenas, porque tendrán buenos frutos, buenos resultados. ¿No es cierto? Entonces, cuando se active ese poder, esa fuerza de tu Munay, encontrarás, tendrás más fuerza, más poder, más ánimo, más voluntad para vivir. Desearás hacer muchas cosas en esta vida, desearás vivir más. Y desearás hacer más cosas buenas en esta vida. ¿Sí? Como segundo punto, como segundo paso, ¿sí? Diría, permanece y mantente conectado a la fuerza de Munay, al poder y la fuerza del Munay que he mencionado. Esa fuerza de Munay que está dentro, esa fuerza de Munay que está afuera, ambos mundos que están conectados. Y no olvides y no dejes de soñar. No dejes de tener o crear visiones y sueños grandes en tu vida. No dejes de hacer lo que tú quieres hacer. No dejes de hacer lo que te gusta hacer. Esa es la ley o uno de los pasos para lograr el Munay Kausai. Quiere decir, si nosotros queremos eso, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que dedicar tu tiempo, tus energías, tus recursos a aquello que tú quieres hacer, a aquello que tú quieres lograr. Dedica tu tiempo, tus esfuerzos, tus recursos, tu energía a aquello que tú amas, no a aquello que tú no amas. Trabaja y esfuérzate hasta lograrlo, hasta cumplirlo, hasta alcanzarlo. O
hasta que tú estés listo, dispuesto, abierto o disponible para que se den las cosas. No permitas que nada ni nadie termine lo que tú has iniciado o lo que tú has querido hacer. Tú tienes que hacerlo, porque tú pudiste haber generado, por ejemplo, en la ley, según este principio, tú pudiste haber generado un sueño mientras estabas durmiendo, o tú pudiste haber generado un sueño mientras estabas despierto. Soñaste algo grande. O quizás pensaste en algo grande, o intencionaste algo. O quizás pediste algo a nuestros apus, pediste algo a nuestros ancestros o a nuestra Pachamama. O quizás deseaste algo con ferviente deseo. Pero ¿qué ha sucedido? No se cumplió en ti, se cumplió en otra persona. ¿Saben por qué sucede eso? En el mundo sutil de la energía, en el mundo invisible del Pacha, del ser, lo que deseamos podemos estar deseando para otra persona. Lo que nosotros buscamos podemos estar buscando para otra persona. Lo que nosotros estamos soñando podemos estar soñando para otra persona. Y otra persona que cumplió la ley del Munay Kausai, que cumplió esa fuerza, ese deseo ardiente de hacer, cumplir, lograr alcanzar a eso, entonces esa persona armonizó, conectó, sincronizó o accedió o se le permitió cumplir ese deseo. Entonces, tu sueño, tu deseo, tus pensamientos, tus proyectos, tus visiones se fueron a otra persona. Soñaste, pero se cumplió no en ti, sino en otra persona. En la ley del Monaipacha funcionan las cosas así. Porque el cuerpo desaparece, el cuerpo es temporal, el cuerpo físico. Lo que permanece es el Nuna, es el camino. Esa visión que se tiene que dar, ¿no es cierto? Entonces, no permitas que nada ni nadie te quite tus sueños, te apague tus sueños, tus visiones. Ni en el inicio, ni en el proceso, ni en el final. Sueña, sueña, visiona las cosas que tú quieres en tu vida, pero que sea para ti. E inmediatamente toma acción, decide, toma acción y cumple lo que has soñado, cumple lo que has deseado y vas a alcanzar, te van a manifestar, te van a ayudar los padres. Eso es el camino, en el camino del Munay Kausai. Solo así nuestra vida se convierte bello y hermoso. Pero al mismo tiempo, sueña y desea no solo para ti, ya es otro nivel más avanzado, sueña, desea, pide para otras personas. Así como yo puedo hacer en mi ceremonia, puedo pedir, soñar, visionar para el mundo, para mi pueblo, para el Tahuantinsuyo, para mis hermanos, para mis hermanas, para los estudiantes, para los nuevos, para los antiguos, para los que se han perdido del camino, para los que la jucha se los ha tragado, para los que han entrado en conflicto, en confusión, para los que todavía tienen jucha, para los que todavía tienen oncoy. Entonces, mi sueño, mi visión es para ellos, que despierten, que tengan las mismas fuerzas, el mismo ánimo, la misma voluntad que tuvieron al iniciar el camino, o al nacer, o en algún momento de su vida, para que sigan. Entonces, ese sueño de mí no es para mí, es el sueño para el mundo, para la sociedad, para la tradición, para la cultura. Ese sueño, nuestros padres, nuestras madres, tanto yo, tenemos que hacer cumplir. Y en el proceso habrá algo que hacer, pero eso se tiene que ir dando. Y el tercero, como parte de esa secuencia que es algo muy importante, es que tenemos que tomar en cuenta, muy importante, según la ley del Munay. El siguiente paso es, ámate a ti. Ámate primero a ti.
¿sí? Apréciate, valórate a ti primero. Si tú te amas a ti, entonces no estoy hablando de un amor superficial, de un amor carnal o un amor físico. Estoy hablando de un amor que trasciende más allá del amor cósmico solar, del amor que va más allá del ser, antes, después de este cuerpo físico. Y durante este cuerpo físico. Significa que cuando yo digo, ámate, al amarte no te amas egoístamente solo este cuerpo, yo, mi camino, mi vida. No, el amarte a ti mismo, amarte a todo lo que te acompaña, a todo lo que tú representas, a todo lo que tú sueñas, a todo lo que tú quieres y a todo lo que está contigo, que está conmigo, por ejemplo, el Tahuantinsuyo. En la escuela solar inca, cada hermano, hermana, el conocimiento y la sabiduría de nuestros ancestros, los códigos sagrados, los principios, la orden solar inca del Tahuantinsuyo, nuestros ancestros, etcétera, etcétera. Todo lo que me acompaña, todo lo que está conmigo, amarme significa amar a ellos porque sin ellos no soy nada. A ese nivel de amor me refiero. Porque si me amo solo a mí y separado del todo, entonces no tiene sentido. Eso no es Muna y Causa. Tampoco mi vida no va a tener sentido. Entonces, pero si me amo en ese sentido sagrado, me amo en todo, me amo en mí a todos, amo, a través de mí amo todas las cosas. Si soy esa manifestación, entonces eso significa que amarme a mí mismo primero. Porque ahí es un punto de conexión. Es un punto de conexión. Es un punto, un portal por donde a través de mí todo eso es amado, ¿no es cierto? Eso significa lo mismo también en apreciarme y valorarme a mí mismo. Al valorarme y apreciarme a mí mismo, aprecio y valoro todas las cosas. Solo así va a tener sentido en una causa en nuestra vida. En honrarnos a nosotros mismos, porque allí parte. Porque cuando decimos yo amo esta cosa, tal cosa, a esa persona, o valoro otra cosa primero, entonces, ¿qué significa? Significa que estamos yendo fuera de nosotros. Nos estamos olvidando de nosotros. Si nosotros decimos, por ejemplo, me amo en ti, es porque amas a la persona, también te amas a ti a través de esa persona. También si te amas, amas a través de ti a esa persona. Eso es la ley del Aine, un ciclo. Es un movimiento de energía. Entonces, en ese sentido es cuando yo estoy hablando, ámate a ti mismo primero. Valórate, hónrate a ti mismo primero. En ese sentido estoy hablando. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo tienes que ver y despertar tu fuerza de voluntad. Tienes que llamar o animar. Cuando tú te amas, te aprecias, te quieres a ti mismo, tienes que despertar o estás despertando tu ánimo, tu pasión por la vida. Tu pasión por la vida, por aquello que tú amas, por aquello que tú quieres, deseas. Vives por ello. Eso es el Muna y Causa. Y entonces, recordando un poquito, ama y valora, honra todo aquello que te acompaña, no solo a ti. Ama, pero desde acá, que no solo sea de palabra, que no solo sea de pensamiento, sino que sea desde corazón, desde el mundo. ¿No? Eso es, acá es lo que tenemos que trabajar. Desde acá es lo que tenemos que abrir, sin que interfiera la mente. Entonces, eso te permite vivir en base a tu realidad, en base a tu realidad o al nivel de conciencia en que te encuentras. Por otro lado, pues, está amar y apreciar tu realidad, tu propia realidad. O sea, ya sea malo o bueno, ya sea que estés viviendo de cualquier otra forma, pero esa es tu realidad tal como es el momento que estás viviendo, o tal como lo estás pasando, tal como es, tienes que aceptarlo, reconocerlo y amarlo, apreciarlo tal como es, la pobreza en su pobreza, la riqueza en su riqueza, la sabiduría en su sabiduría, la ignorancia en su ignorancia y el proceso en su proceso.
en el camino, en su estado, en su nivel, en su realidad. Tú tienes que reconocer tu vida, honrarlo, amarlo, apreciarlo tal como es. Porque si tú no aprecias, tú no valoras, tú no lo reconoces, te haces daño. Porque no es ni más ni menos, pues, es tal como lo tienes. Hasta ahí has llegado, hasta ahí es. A eso eres. Entonces eso tienes que reconocer y valorarlo. Y eso comienza a dar sentido a tu vida. Cuando tú reconoces, valoras, honras, amas y aprecias tal como es tu vida, tal como eres tú también, tal vez te falta mucho, pero tal como es tienes que valorarte, apreciarte. Cuando tú haces eso, cada cosa va a llegar en su momento. Lo que te falta va a llegar. Eh, lo que tiene que irse, se tiene que ir. Sí. Y todo es un orden, todo es una ley. Entonces, ese es apreciar, valorar, pero en el momento, eso se llama monai, causa y monacui. Causa y monacui significa amar, querer, apreciar, valorar, honrar. Esta mi vida, tal como es. En este tiempo, en este momento, en esta forma, tal como está sucediendo. Si yo voy a querer recién amar o querer mi vida después de acá de 10 años, 20 años, o cuando yo tenga tal o cual cosa, ahí voy a cambiar mi vida, voy a amar, ¿no? Voy a amarme, voy a estar tranquilo, voy a honrar, entonces no se va a dar. Eso tiene su momento, lo vas a hacer, sí lo vas a hacer, pero quizás no se dé. Pero es mejor tal como es amar, siempre tienes algo bello, algo hermoso, algo bonito, tal como tienes que amar, tal vez tu voz es bonito. Tal vez tienes bonitos pensamientos, tienes que honrar, valorar, amar eso. Tal vez tu cuerpo es bonito, al menos eso tienes. Eso te regalaron nuestros padres, nuestras madres. O tal vez tienes una sabiduría, o tal vez tienes un don, una habilidad. Eso es, por allí tienes que iniciar, tienes que amarlo, quererlo, eso. Con eso ya eres grande, con eso ya eres lo que eres. Entonces, por ese punto tenemos que iniciar. Pues finalmente, en nuestra vida vienen pruebas, desafíos. Las pruebas, desafíos, para algunos son pequeños, pocos, para algunos son fuertes. Muchos tienen que enfrentarse a accidentes, enfermedades, problemas muy graves. Y muchos tienen que enfrentar problemas muy pequeños, algunas pruebas, desafíos que son pequeños. Entonces, pero no nos debemos descuidar, tenemos que estar atentos. Pero lo importante, si vienen esas pruebas, esos desafíos, reconócelo como una prueba, como una oportunidad. Cuando son problemas graves, accidentes, enfermedades, cosas graves que se presentan en tu vida, reconócelo, acéptalo como una prueba y como una oportunidad. Como una prueba que viene de los padres que te están probando. Me está pasando esto. ¿Por qué me está pasando esto? Antes, esto debe ser una prueba de quién. A ver, de la Pachamama, de los sapos, de mis ancestros. Tal vez es la prueba de mi propia conciencia, es la prueba de mi propio conocimiento, es la prueba de mi propio Manswasi. O quizás es la prueba de la Madre Tierra, o del espíritu guardián de mi casa, me está dando una prueba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa prueba tienes que reconocerlo como prueba y pasar la prueba. Tienes que pasar la prueba. Porque si te desanimas, si la prueba te aplasta, no pasaste. Tienes que pasar la prueba. Reconocerlo como una oportunidad que es. Esto es una oportunidad. Esto me está pasando. Esto me está sucediendo porque tengo la oportunidad de reconocer por qué está sucediendo. Tengo la oportunidad de cambiarlo, transformarlo. Tengo la oportunidad, es porque es momento oportuno para aprender. Es mi oportunidad
para transformar o para sanar. Bueno, la oportunidad, todas la tenemos. No existen, en el mundo de causa y no existen errores. Existen pruebas y oportunidades para continuar nuestro camino, nuestra vida. De antemano ya lo sabes que tienes que reconocerlo como prueba y como oportunidad. ¿No es cierto? Ahora, una vez que reconocemos como oportunidad y como prueba de cualquier fuerza, de cualquier dimensión, de cualquier deidad, o de nosotros mismos, de alguien o de algo, es una prueba y es una oportunidad para nosotros. Y si una vez que reconocemos esto, el siguiente paso es aceptarlo, declararlo tal como es. Esto es esto. O sea, tomar conciencia, por esto me estaba pasando. Por esto me estaba pasando. Entonces, ¿qué cosa tienes que aceptar, reconocer ahí? Tus errores, tu hucha, en qué te equivocaste, qué te faltó, en qué te adelantaste, qué hiciste mal. Todo eso tienes que reconocer. Si tú no reconoces, si tú no lo ves eso, no lo vas a poder cambiar. Eso va a seguir, no va a llegar el mundo de causa a tu vida. Luego, pues, es cambiar eso, de transformar. Una vez que, después de la prueba, después de reconocer la oportunidad de la prueba, tú tienes que cambiar. Tú tienes que transformar tu mundo, adentro, fuera, y tú tienes que cambiar. Tú mismo tienes que cambiar. Entonces, ¿en qué está lo que tienes que cambiar? Quizás tenías que hacer de diferente forma. Si hablaste de esta forma, habla de otra forma. Si pensaste así, ahora piensa en otro nivel de conciencia. Si tu intención fue con la jucha, ahora ya no, la intención es sagrado. Tus acciones fueron muy lentas o muy rápidos o estaban contaminados, ahora tus acciones eran diferentes. O sea, tenemos que reestructurar, cambiar nuestros patrones energéticos, patrones de conciencia, nuestras formas de vida, nuestros hábitos, todas las cosas que nos permitan dejar el camino libre, pero nos permiten que estemos listos para que nosotros podamos vivir el año causa y el munay causa en nuestra vida. Si hacemos esto, les aseguro que todo va a estar bien. Les aseguro que lo que siente y desea nuestro ser va a ser guiado, siempre será guiado. Lo que aspira, lo que siente y desea nuestro corazón, nuestro ser, estará amparado, protegido por nuestros padres y madres. Y no tendrías que preocuparte mucho, solo tendrías que estar preocupado en esa pureza, en esa conexión, en esa claridad de tu ser. Chaynaqa allin kawsay, allin munay kawsay, willka munay kawsay kachun, llapallaykichispa, wayqichaykuna panachaykuna, tayta apukuna, qankunapi sumaqtaya, saminchaychu tawan tinsuntinmanta pacha, sapayqa waykikunapa. Munay kawsaynikita qhawarichik, ancharichik, que waykikunapa, añay.